Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Indigo Creations. Les mando un cordial saludo a todos mis seguidores y también un saludo muy especial a mis adversarios aleluyos que involuntariamente también contribuyen al crecimiento de este canal. Muchas gracias. Y continuando con esta serie de videos que he llamado Historias de la Biblia, aquí les traigo otro más para continuar desmenuzando ese misterioso y perverso documento llamado la Biblia, para que cada vez más entendamos de qué se trata realmente, y espero que esta información les sirva para, despertar un poco más a la realidad. Y para aquellos que dicen que ya no hable de la Biblia, pues especialmente para ellos, aquí les traigo otra historia más. Espero que les guste. Y bueno, rápidamente voy al tema. Aunque el mal llamado cristianismo moderno predica que todos somos invitados a la viña del Señor y que todos tenemos la oportunidad de ser salvados y acceder al paraíso, porque se supone que Dios no es racista ni discrimina a nadie. Él es equitativo, ecuánime y correcto. Dios no hace acepción de personas, o sea que no favorece o se inclina a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto particular sin atender al mérito o a la razón. Para Él todos somos iguales, no discrimina ni tiene favoritos. La Biblia tiene muchos versículos que lo dicen. Por ejemplo, Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Proverbios 28:21. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo mismo en Romanos 2:11, Gálatas 2:6, Efesios 6:9, etc. No los voy a leer todos porque dicen lo mismo, que Dios no hace acepción de persona alguna. También hay otros versículos donde parece insinuar que no es racista ni discriminador, como 1 de Juan 2:2, Efesios 2:14, Juan 13:34, Gálatas 3:28, etc. Todos estos versículos anteriores parecen buscar la integración y la unidad de los pueblos. Dicen de forma muy clara y precisa que para Dios todos somos iguales sin importar la raza o la condición social. Pero si lees un poquito la Biblia, notarás que ese Dios tierno y comprensivo en realidad es un racista, xenófobo y discriminador declarado. No me pueden decir que no es así. Según la Real Academia Española, xenofobia significa fobia a los extranjeros. Racismo significa, número 1, exacerbación del sentido racial de un grupo étnico, especialmente cuando convive con otro u otros. Y número 2, doctrina antropológica o política basada en este sentimiento y que en ocasiones ha motivado la persecución de un grupo étnico considerado como inferior. Ahora, discriminar. Número 1, seleccionar excluyendo. Número 2, dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc. En la Biblia aparecen muchos versículos donde existe un odio exacerbado hacia pueblos y personas que no son de la misma etnia que el pueblo aprobado por Dios, o sea, los israelitas, su raza preferida. Y deja muy en claro que el resto de los grupos y razas no simpatizan con el buen Jehová Dios. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios tiene un pueblo preferido al que ha escogido, un pueblo por encima del resto de los pueblos de la tierra, cuando supuestamente Dios no hace acepción de personas. Deuteronomio 23 del 1 al 3. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. No entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de Jehová. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre.
no solo está claro el racismo y xenofobia de Dios al no dejar entrar a la congregación a los amonitas y moabitas para siempre, sino que también vemos una horrible discriminación para quienes tengan lesiones en los genitales o sean bastardos. No hay que olvidar el clásico argumento de mis amigos aleluyos, que dice: es que tú siempre nombras versículos del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús trae el amor y la igualdad entre los pueblos y las personas. Y Jesús vino a acabar con la tiranía del Dios del Antiguo Testamento. Lo primero que hay que aclarar es que Dios es inmutable, es decir, que no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Malaquías 3:6. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Salmo 33:11. El consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Primera de Samuel 15:29. Además, el que es gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Bueno, ya, queda claro que no cambia. Entonces, antes fue un racista, xenófobo y discriminador, hoy también lo debe ser. Pero inclusive, suponiendo que Dios puede cambiar de opinión, definitivamente hay que admitir su pasado y aceptar que atentaba contra las etnias diferentes a las de su pueblo amado. No hay salida. Y bueno, si alguien cree que este asunto del racismo, xenofobia y discriminación cambió con la llegada de Jesús, permítanme decirles que no. En el Nuevo Testamento también hay versículos que dejan muy en claro el carácter segregacionista y racista de Jesús. Mateo 10, del 5 al 6. A estos 12 envió Jesús, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok. Esto confirma lo que ya les había contado en un video anterior, que según la Biblia, Jesús dijo que él solo vino a ocuparse de las ovejas perdidas de Israel. Algunos defensores del Mesías lo justifican diciendo que estos pueblos de gentiles y samaritanos lo trataban mal y lo insultaban, y que por eso él no quería que se predicara en estos lugares, lo cual no concuerda con lo que él mismo decía, que ante una agresión se debía poner la otra mejilla. Lucas 6:29. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. La cuestión es que Jesús instruye a sus discípulos a predicar, pero les ordena que no vayan a predicarles a los gentiles ni a los samaritanos. Entonces, mi pregunta es, ¿actualmente todos los seguidores de Jesús se sienten descendientes de raza pura de algunas de las 12 tribus de Israel? Porque si no es así, lamento decirles que no son dignos de los favores del Mesías, por ser extranjeros. Para él, eres como un perro, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y si no me creen, lean Mateo 15 del 21 al 28 y Marcos 7 del 24 al 30. O mejor aún, vean mis videos anteriores sobre la misoginia en la Biblia, donde les cuento precisamente de cuando Jesús hace que una mujer se humille ante él para acceder y curar a su hija que estaba poseída. Y Jesús la despreció por no ser de la raza correcta. Y no fue hasta que la mujer se humilló cuando Jesús accede a hacer su magia y sanar a la niña poseída. Según Jesús, si no eres israelita, la única forma de que se digne a ayudarte es humillándote ante él, rogándole. O sea, entiendo que el psicópata de Jehová tenga esa necesidad de atención absoluta, pero ¿por qué Jesús necesita que se humillen ante él? ¿Será así porque esto lo heredó de su padre? Recuerden que Jehová era un egocéntrico de lo peor,
Y no me vayan a decir que Jehová no era su padre, que Jesús nunca lo nombró y ña. Porque ahora resulta que la borregada sale con la tontería de que Jehová no es el verdadero Dios y que por lo tanto Jesús no es su hijo. Ya sé que no hayan cómo desconectar a Jehová del mitológico Jesús, porque obviamente no les conviene. Se supone que Chuyito es puro amor y bondad. ¿Cómo va a ser el hijo de un psicópata genocida y totalmente egocéntrico? Pero según la Biblia, el único Dios es Jehová, Yahvé o como se llame. Y según también la Biblia, el hijo que tuvo María es el Hijo de Dios. Lucas 1 del 32 al 35. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Así que en cuanto a esto, no hay más que discutir. Aunque no les guste, Dios Jehová se hizo carne con la ayuda de María y de ahí salió Jesús. Y tal vez a Jesús le daba vergüenza aceptarlo, pero el loco de Jehová sí era su padre. Bueno, y a la vez era él mismo y a la vez no. Bueno, en fin, insisto, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La cuestión es que a los aleluyos les enseñan que la humillación ante estas deidades es el modo correcto de llevar la vida. Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Santiago 4:10. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Así que ya lo sabe, amigo creyente, dobléguese, sométase a Jesús y a su Dios. Pero si eres orgulloso, entonces olvídalo, porque eso no les gusta. Los judíos son los únicos elegidos, así que si eres un simple gentil extranjero, lo siento señores creyentes, pero no les queda otra opción que humillarse. Y como siempre, los aleluyos, tratando de justificar las actitudes negativas de Jesús, recurren al pobre argumento de que el Mesías era hombre, que vivió mucho tiempo como tal y que por eso se comportaba así. O sea, de nada le servía ser el Mesías, el Hijo de Dios. Tanto que se aferran al famoso mensaje que vino a traer el ungido porque es más verdad que la verdad, pero cuando la defecaba, no, es que era un simple ser humano. Ahí ya no era el elegido, ya no era el ungido ni el Hijo de Dios, ni Dios mismo hecho carne. O sea, cuando les conviene, Jesús es un maestro, un sabio, una deidad viva de carne y hueso. Y cuando no les conviene, Jesús es como cualquier judío, porque resulta que no fue una deidad hasta que muere y se fue al cielo. En fin, estas historias que les he contado nos revelan que Dios y Jesús son xenófobos, racistas y misóginos. Un par de personajes que la iglesia nos pinta como infinitamente amorosos, pero que contradictoriamente al mismo tiempo tienen un grave complejo de superioridad hasta tal punto que necesitan que los seres humanos se rebajen y se humillen ante ellos. Y claro, nunca falta el retrasado mental que diga: Dios nos creó y por lo tanto tiene el derecho de pedirnos humillación. Es como decir que un padre, por el hecho de haber engendrado a un hijo, tenga el derecho de degradarlo y someterlo para estar satisfecho. ¿Será que todos los males del universo, como enfermedades, catástrofes, pestes, destrucción, etcétera, son producidos por la mente desvariada de Dios con el único objetivo de que nos humillemos ante Él? ¿Qué clase de juego perverso es este? Nehemías 13:3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Bueno, más racismo y segregación étnica. Ahora, Nehemías 13 del 23 al 30. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico,
sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, y a cada uno en su servicio. Ok, Nehemías se vuelve psicótico al saber que algunos judíos han tenido mujeres de otras tribus que no es la bendecida por Dios, es decir, los israelitas. Así que enloquece lanzando maldiciones, puñaladas y jalando cabellos buscando eliminar la suciedad entre los judíos. Sin duda, la frase más iluminada y reveladora es el versículo 30. Los limpié pues de todo extranjero. Un consagrado xenófobo, el amigo Nehemías. Ok, ahora hablemos de Pablo, un racista en toda la extensión de la palabra. Gálatas 2:15. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. Pablo considera superiores a los judíos de nacimiento. Ajá, ahora resulta que los judíos eran puros y santos. Se creían lo máximo y por lo tanto se sentían con la autoridad de calificar a todo aquel que no fuera de alguna de sus tribus como viles pecadores. Pero no solo despreciaban a los gentiles, como ellos despectivamente llaman a los extranjeros, sino que incluso no se soportaban entre ellos. Constantemente se agredían una tribu contra otra, ya les he contado sobre eso. Y esto no acaba aquí, veamos el texto siguiente. Primera de Tesalonicenses 2 del 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. A ver. Según este texto, en los versículos 15 y 16, Pablo le reclama fuertemente a los judíos haber matado al Señor Jesús y a sus profetas, de expulsar a todo extranjero y oponerse a todos los hombres, o sea, a los gentiles, y dejando en claro que no agradan a Dios. Ok, a mí me parece lógico que después de una actitud tan estúpida de esta gente, pues no le agraden a nadie. Pero el colmo es que tampoco le agradan a su Dios. Se supone que era su pueblo elegido y no le agradaban. ¡Wow! ¡Qué ironía! Y a pesar de esto, aún hay gente no judía que considera que el pueblo de Israel es un pueblo extraordinario y que es el que tiene la mejor moral del mundo, etc., haciendo evidente una vez más que los aleluyos no leen su libro sagrado. Pero nunca falta el retrasado mental que sale con la tontería de que yo promuevo el odio y la división entre las personas con estos videos. O sea, no es la Biblia y sus perversos personajes, sino yo por exponerlos, por sacarles sus trapitos al sol. Ok, ahora resulta. Bueno, continúo. Tito 1 del 10 al 14. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe.
no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. En la carta de Pablo a Tito se evidencia el odio que le tiene Pablo a los cretenses, ya que generaliza y los condena a todos como mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Todo esto sin incluir el resto de reclamos y discriminaciones que hace. En fin, miren, los ateos... que por cierto, haciendo un paréntesis, aunque muchos no lo entiendan, yo no me cuento entre ellos, yo no soy ateo. El ateo es el que no cree en la existencia de Dios o dioses, el que sea. En cambio, para mí Jehová sí existió. Jehová es Anu el Anunnaki. No sé si aún existe, porque esos lagartos vivían miles de años, pero para mí sí fue un ser real, incluso un ser de carne y hueso. Entonces no soy ateo. Una cosa es que yo lo considere un cabrón y que critique todo lo que huela a religión, pero nunca he negado la existencia de Jehová. El que yo digo que no existió es el mitológico Jesús. A ese personaje lo inventaron los romanos e irónicamente los aleluyos, para demostrar su supuesta existencia, acostumbran a tomar como referencia precisamente a historiadores romanos, y peor aún, que ni siquiera vivieron en el tiempo donde supuestamente vivió Jesús, o sea que no fueron testigos. Pero en fin, vuelvo al tema. Yo considero a los ateos como aquellos que han dado apenas el primer paso para despertar. Digamos que están en un escalón por encima de los aleluyos, y esto no tiene nada que ver con la inteligencia, pero son tan básicos que se limitan a creer que lo que no se ve o no es medible no existe. Necesitan que todo sea demostrado en base a lo que se puede captar con nuestros limitados 5 sentidos, que no son 5, son más, pero ellos creen que solo son 5. Pero al menos una de las grandes ventajas que tienen los ateos es que no se humillan ante lo que ellos consideran seres invisibles y etéreos. Al contrario, cuestionan cualquier dogma religioso e incluso retan y ponen a prueba las creencias de los aleluyos. A los ateos les importa un cacahuate que el megalómano de Yahvé desesperadamente necesite de rezos, arrodillamientos, sacrificios, vejaciones y sometimientos. Pero el ser humano es mucho más que solo dos grupos de ideologías contrarias o cualquier otra ideología establecida. Deberíamos estar orgullosos de lo que somos, de tener una oportunidad en la tierra para hacer cosas buenas. Por el valor que tiene la vida humana, debemos tener la frente en alto, mirando al horizonte y no agachados, besando los pies de dioses caprichosos y egocéntricos. Miren, el que puede y se atreve a pensar por sí mismo, porque tiene un nivel de conciencia que le da la capacidad de diferenciar el bien del mal, lo correcto de lo incorrecto, que tiene empatía, no necesita de estos personajes. Y bueno, para mis amigos aleluyos, fieles seguidores de este canal y que acostumbran a argumentar que soy manipulado por el demonio mayor y que todo esto que les cuento es inventado, permítanme decirles que yo no he puesto palabras en la boca de ningún profeta, ni en la de Diosito, ni en la de Jesús. Lamento informarte, amigo creyente, que tristemente para ti de nada sirve que los justifiques o que omitas estos versículos donde está tan clara esa actitud de estos dos personajes y la de todos sus profetas, apóstoles y favoritos de Dios. Tu Dios y tu mitológico Mesías son unos absolutos racistas, xenófobos y discriminadores. Y no lo digo yo, lo dice tu Santa Biblia. Amigos, esto es Indigo Creations, gracias por visitar mi espacio y nos vemos en el siguiente video. Bye.